Conceptos jurídicos fundamentales. Carácter y utilidad de los conceptos jurídicos fundamentales. La explicación de los fenómenos jurídicos emplea, por razones de economía y comodidad, una serie de conceptos que sintetizan predicados, es decir, que resumen ideas en las cuales resultaría no solo difícil, sino sumamente engorroso describir y comprender las relaciones a que dan origen los fenómenos jurídicos. Además, estos conceptos dependen unos de otros para formar un entramado que sirven para explicar a su vez nuevos conceptos, así como el modo en que funcionan los sistemas jurídicos. En tal virtud, esos conceptos básicos reciben el nombre de conceptos jurídicos fundamentales. En las primeras clases de la materia precisamos que una concepción convencionalista del lenguaje no busca en las palabras o en las definiciones esencias, sino que trata de indagar acerca de la forma en que se usan las mismas, pues son precisamente los usos los que determinan su predicado o significado. Al respecto, con los conceptos jurídicos fundamentales se producen dos fenómenos. El primero, el lenguaje jurídico constituye una forma de lenguaje natural. Concretamente, es el lenguaje de las órdenes o de las prescripciones y cumple una función muy específica como medio de comunicación de aquello que se considera debe hacerse u omitirse, que es fundamental, lo que las normas jurídicas persiguen. El segundo, según se mencionó antes, los lenguajes naturales padecen de defectos que les son propios, como la ambigüedad y la vaguedad, a más de exhibir aquello que se ha denominado textura abierta. Todo lo anterior explica que el esfuerzo por desarrollar en la teoría del derecho, incluso en la más antigua, conceptos jurídicos fundamentales, se inscribe en la búsqueda, se esté consciente o no de la naturaleza del lenguaje jurídico, de reducir esos defectos. La ventaja, empero, de estar conscientes de este fenómeno lingüístico consiste en saber que tales defectos o peculiaridades nunca podrán ser reducidos en su totalidad. Siendo así, es del todo comprensible que el lenguaje del derecho no goce de la precisión de otros lenguajes científicos, porque ni le es posible, y lo más importante, ni siquiera es necesario que lo sea. El juego del lenguaje del derecho. Para Wittgenstein, las palabras son instrumentos, utensilios, por lo tanto pueden emplearse, usarse, para múltiples cosas y consecuentemente tener aplicaciones. Gracias a los diferentes usos o aplicaciones de las palabras, estas van adquiriendo nuevos significados, debido a que el lenguaje es dinámico y cambiante. Una misma palabra, gracias a los usos que se le dan, puede servirnos para conceptuar, definir o denotar diferentes cosas, objetos, ideas, emociones. La palabra derecho es, como hemos visto, un excelente ejemplo, ya que según sea el uso que le demos, nos puede servir para definir una ciencia, referirse a reglas de conducta o ser sinónimo en ciertos contextos, de ideales tales como justicia, libertad, igualdad o equidad. Precisamente para explicar este fenómeno es que Wittgenstein acuñó la noción de juego del lenguaje. Esta podría definirse como un conjunto de términos que quedan caracterizados en función de las acciones de los hablantes y con las que las palabras en cuestión están relacionados. En suma, las palabras, el lenguaje, está indisolublemente ligado a las prácticas humanas, por lo tanto habrá tantos juegos del lenguaje como actividades existan. Es decir, que a cada conjunto de términos corresponde un conjunto de actividades humanas a las que dicho conjunto está asociado, de suerte tal que tendremos juegos de lenguaje vinculados con la medicina, con la moral, con la cocina, la religión, los deportes, las matemáticas y por supuesto con el derecho. Ahora bien, este conjunto de actividades, jurídicas por ejemplo, actividades en relación con las cuales los hablantes usan palabras dotándolas de significado, es lo que constituye la noción de forma de vida. Así las cosas, todo juego de lenguaje pertenece a una forma de vida. Por ello, al juego del lenguaje del derecho corresponde la forma de vida del derecho. Esto es el conjunto de actividades que hemos descrito a lo largo de estas clases y cuya función, primigenia y sofisticada con los siglos, hemos venido aprendiendo. Entonces, el conjunto de palabras y conceptos usados por los hablantes en el cúmulo de actividades humanas de la vida jurídica de las sociedades constituye, básicamente, lo que se conoce como conceptos jurídicos fundamentales. Es de tal suerte que tales conceptos pueden, en sentido explicado con las palabras anteriores, concebirse como un juego de lenguaje, el juego del lenguaje del derecho. Ahora bien, como es perfectamente comprensible, existe un acuerdo convencional y general sobre cuáles son estos conceptos jurídicos fundamentales, aunque no existe un criterio absolutamente definido respecto de cómo identificarlos. Se alude, pues, a conceptos básicos que dan lugar a una terminología que se supone necesaria para la comprensión, no solo de los modelos teórico-jurídicos, sino sobre todo de los distintos sistemas del derecho positivo. Estos conceptos son, entre otros, el de persona jurídica, capacidad jurídica, derecho subjetivo, deber jurídico, delito, sanción, supuesto, hecho jurídico y acto jurídico. Sin embargo, cabe decir que los distintos autores, tanto de la teoría del derecho
como de la teoría general del derecho, incluyen o excluyen tal o cual concepto en función de sus propias consideraciones. Finalmente, cabe señalar que aquí estudiaremos solo los conceptos jurídicos fundamentales y en el orden que nos han parecido más adecuados con los objetivos didácticos e introductorios de esta clase. En consecuencia, ni todos los conceptos, ni las explicaciones y conclusiones a que se llegue serán las únicas posibles para agotar el tema. Así, recurriremos a distintos autores y mostraremos las coincidencias y divergencias de sus postulados, procurando acercarnos a conceptos que, con base en la economía del lenguaje, eliminen la vaguedad y sirvan de herramienta para comprender y explicar coherentemente las relaciones producidas por el fenómeno jurídico, es decir, en esa forma de vida. Persona jurídica. En principio, solo aquellas conductas que impidan la convivencia o cooperación social son las que preocupan y ocupan a las normas jurídicas. El concepto de hombre o persona humana no coincide con el de persona jurídica, cuyo espectro es más reducido. Hombre es el concepto de la biología y la fisiología, mientras que persona es del derecho. Por lo tanto, hombre, ser humano no son sinónimos de persona jurídica. Persona jurídica es el ser humano sujeto de derechos y obligaciones. Al ser humano considerado como sujeto individual de derechos y obligaciones se le denomina tradicionalmente persona física, para distinguirlo de otros sujetos de derecho. Así, no todo sujeto de derechos y obligaciones es persona física. Cuando se habla de entes jurídicos colectivos, se está utilizando una mera figura del lenguaje. Los conceptos de persona jurídica colectiva o persona moral, como le llama el derecho mexicano, son conceptos que hacen alusión a la regulación especial de la voluntad de varias personas, es decir, una manifestación colectiva de voluntades humanas dirigidas a un mismo fin, al que se desea el derecho otorgue la relevancia jurídica. La teoría de la ficción explica que las personas morales son creaciones artificiales del derecho con capacidad de poseer un patrimonio. Los entes colectivos son solo una ficción gracias a la cual se simula como si tales personas jurídicas la tuvieran. Otra manera de referirse o entender a las personas morales es como una construcción lógica. Esto es, que expresiones como persona moral y persona jurídica colectiva tienen una función especial en los sistemas lingüísticos, no hacen referencia a un ente real o figurado. Capacidad jurídica. Íntimamente ligado con el concepto de persona jurídica se halla el de capacidad jurídica. Afirmar que una persona jurídica individual o colectiva es sujeto de derechos y obligaciones implica aceptar, al mismo tiempo, que conforme la norma jurídica esa persona goza de capacidad. Puede, en tal entendido, definírsele como aptitud para ser sujetos y obligaciones. El concepto capacidad en el lenguaje ordinario, es decir, sin referencia a la norma jurídica, no es un término que tenga un significado tan alejado del anterior. Capacidad es la aptitud o suficiencia para hacer alguna cosa, talento o disposición para comprender y, en sentido figurado, oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo. Así, la capacidad en términos jurídicos puede entenderse como la aptitud, suficiencia o disposición que otorga el derecho. ¿Qué relación existe entre los conceptos de persona y capacidad jurídicas? Por principio hay que señalar que no obstante su íntima vinculación estamos ante conceptos y figuras distintas. La capacidad es un atributo de la persona jurídica. No es la persona misma. Constituye en términos jurídicos la principal de sus cualidades. Así, por ejemplo, cuando se dice que el atributo principal de los seres humanos es la razón, esta no es el ser humano, es una de sus características, quizá la más acusada y que mejor lo define y distingue, pero que por sí misma no lo constituye. Además, capacidad y razón son características o cualidades graduables que pueden poseerse en mayor o menor medida. Si el derecho otorga personalidad jurídica, está reconociendo automáticamente la capacidad de la persona individual o colectiva, es decir, su aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Como se trata de una cualidad graduable, esta capacidad puede ser, por razones fácticas o jurídicas, plena o limitada. Por ello, se habla de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La segunda implica la primera, pero la primera no implica la segunda. Esto es, que por capacidad de goce se entiende la aptitud para adquirir un derecho o una obligación, lo cual no conlleva que esta persona pueda, respectivamente, ejercerlo o cumplirla por sí misma. En cambio, la capacidad de ejercicio significa esto último, la aptitud de la persona jurídica para ejercer y cumplir por sí misma sus derechos y obligaciones. Es obvio que esta implica la capacidad de adquirirlos. Conviene subrayar que, como sucede con la persona jurídica, la capacidad es otorgada por el derecho y puede o no corresponder con la capacidad real, capacidad mental, capacidad profesional o capacidad disposicional que posea un ser humano. Así, por ejemplo, en ciertas circunstancias el derecho limita la capacidad jurídica de una persona como causa de una sanción. Aquella persona física que hubiese sido condenada por determinados delitos, homicidio o robo,
queda, por disposición de la ley, limitado en su capacidad jurídica para ejercer sus derechos políticos o intervenir en ciertas transacciones económicas. Tal persona es perfectamente capaz, en cuanto hace que su salud mental, conocimiento profesional o disposición efectiva para realizar ciertos actos jurídicos. Sin embargo, como extensión de la sanción del derecho, limita temporalmente su capacidad jurídica de ejercicio. En otros casos, sin embargo, sí existe una correspondencia entre la situación real de la persona y las disposiciones jurídicas. El derecho considera jurídicamente incapaces a las personas que no hayan desarrollado plenamente su capacidad de análisis y experiencia, como los menores de edad, o que estuvieran afectadas por sus facultades mentales, locos retardados, entre otros. Esta limitación no es absoluta porque esas personas poseen capacidad jurídica de goce, es decir, pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, pero no de darles un curso legal por sí mismos, es decir, carecen de capacidad jurídica de ejercicio. En tal caso, para el cumplimiento de las obligaciones a que dan pie los derechos que se les asignen, pueden echar manos de personas que actúen con sus representantes legales, padres o tutores, según sea el caso.